¿Qué repercusión tiene la publicación del decreto 169/2014 de 9 de diciembre por el que se aprueba el procedimiento de evaluación de impacto en salud en Andalucía? Bueno, pues la principal repercusión que tiene la publicación del decreto es que se someten a evaluación de impacto en salud ámbitos que con anterioridad pues no había ningún pronunciamiento por parte de salud y que a su vez tienen importantes repercusiones en salud pública. Hablamos del planeamiento urbanístico, hablamos de actividades industriales o actividades y sus proyectos también que están sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental, incluso los planes y programas que se aprueban por Consejo de Gobierno. Esto ha permitido que aquí en Andalucía se pueda hacer un análisis de estas actuaciones por determinantes, con lo cual también podemos incorporar la visión de cómo se distribuyen las medidas y las acciones de estas actuaciones dentro de la población, poniendo especial énfasis a la identificación de población vulnerable y, por otra parte, también incorporar medidas que maximicen efectos positivos, que también los tienen estas actuaciones. Por otra parte, estas medidas que nosotros incorporamos a través del informe de evaluación de impacto en salud, un aspecto muy importante es que son vinculantes, es decir, no son recomendaciones, sino que se tienen que incorporar obligatoriamente, si no podría comprometer la viabilidad de estas actuaciones o de estos proyectos. Y por último, yo creo también que hay una repercusión muy importante en este decreto y es de cara al exterior. Este decreto, el hecho de que aquí en Andalucía tengamos implantada ahora mismo la evaluación de impacto en salud, ha abierto paso a que otras comunidades autónomas hayan dado ya un paso adelante, como puede ser la Comunidad Valenciana, como puede ser País Vasco o Cataluña, para publicar sus decretos también respectivos de evaluación de impacto en salud. ¿Cuáles son las principales dificultades que os habéis ido encontrando, tanto durante su tramitación como para su aprobación? Dificultades nos hemos encontrado muchas. Tenemos que tener en cuenta que no se había publicado nunca un decreto de evaluación de impacto en salud. Era un decreto muy novedoso, era como escribir en un folio en blanco. No había otras referencias, no había otros decretos donde pudiéramos, pues, de alguna manera tener, por así decirlo, una guía, ¿no? o una referencia. Y bueno, también ha requerido esto un esfuerzo político, una gran apuesta política, dado que estábamos incorporando un nuevo informe, además preceptivo y vinculante, a los procedimientos de aprobación de actividades industriales, de planeamiento urbanístico, etc. Esto precisamente hizo que las administraciones que tienen la competencia de la aprobación de estos procedimientos tuvieran ciertas reticencias, que yo creo que son, diríamos, legítimas, ¿no?, por aquello de que se incorporaba un nuevo procedimiento, o sea, un nuevo informe a los procedimientos de aprobación. También, por supuesto, los agentes económicos pues, veían la evaluación de impacto en salud como una traba administrativa, la veían incluso como un agravio comparativo para las empresas andaluzas que se implantaban aquí, que tenían más requisitos que las que quisieran implantarse en otras comunidades autónomas. Y también dentro de las administraciones, pues aquellas que tienen en sus objetivos el fomentar o de alguna manera promover el tejido empresarial, también pusieron bastantes dificultades, Consejería de Innovación, Agencia de la Defensa de la Competencia, etc. Esto obviamente nos requirió que hiciéramos un gran esfuerzo en no dilatar ni crear ningún procedimiento adicional, y el decreto integra perfectamente la evaluación de impacto en salud en estos procedimientos de aprobación de los planes urbanísticos, de las actividades sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental. Esto requirió también, dado que se le da la responsabilidad del análisis a los promotores, y era una de las grandes quejas también que tenían los agentes económicos, elaborar unas guías que asesoraran a los promotores, sobre todo de actividades, de proyectos, de actividades de la JICA, a realizar esos análisis y valoraciones de impacto. Y por último, estas guías pues tuvieron que estar también, y eso nos requirió mucho esfuerzo, con el mejor conocimiento científico disponible, dado que el informe, al ser preventivo y vinculante, pues puede comprometer la viabilidad de alguna de estas actuaciones, y para ello tenemos que tener una seguridad importante. Y ahora todavía un poquito más. ¿Cuáles han sido las dificultades que os estáis encontrando en su implantación? Hombre, las dificultades en su implantación sobre todo sobrevienen del gran volumen de trabajo que esto ha supuesto para la Administración, sobre todo para la Consejería de Salud. Tenemos que tener en cuenta que estamos tramitando del orden de 250 expedientes entre planeamiento urbanístico y actividades sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental. Esto requiere que se haya, de alguna manera, estructurado, o sea, se haya
organizado una estructura que dé respuesta a través de la creación de 8 grupos provinciales de evaluación de impacto en salud que están a nivel provincial, además creación de grupos de profesionales multidisciplinar y un grupo autonómico que está aquí en servicios centrales. Todos estos profesionales, por supuesto, han recibido formación específica que se ha ido impartiendo a lo largo de todos estos años y que ahora mismo están en situación de poder elaborar los informes de evaluación de impacto en salud con todo el rigor que ellos requieren. Y en el marco del contexto de este vídeo, ¿qué ventajas aporta esta norma desde el punto de vista de la salud pública? O sea, desde el punto de vista de la salud pública aporta un aspecto muy importante, y es que, por una parte, nosotros tenemos una serie de actuaciones que están sometidas a evaluación de impacto en salud, en la cual lo primero que nosotros intentamos identificar y le decimos a los promotores que identifiquen es la población, que caracterice a la población y que identifique población vulnerable. Creo que es un elemento crucial. Hacemos análisis y valoraciones de impacto sobre la base de la distribución espacial de población y sobre todo de aquella que es vulnerable, por razón socioeconómica, por razón demográfica, por razones de hábitos o estilos de vida o salud, etcétera, ¿no? Por otra parte también nos permite la evaluación de impacto en salud abordar problemas de salud pública importantes como es el aislamiento, como es la soledad o incluso la obesidad, que ya se sitúa como uno de los grandes problemas y de los grandes retos que tenemos las administraciones con competencias en salud pública para abordar. A través de la evaluación de impacto y su incorporación en el planeamiento urbanístico podemos ir abordándolo a través de influir sobre la configuración urbana, sobre aquellos entornos que fomentan la convivencia social y fomentan una vida más activa de los ciudadanos, ¿no? Pues a través de hacer más accesibles equipamientos deportivos, zonas verdes, sitios de convivencia, el fomento del transporte público, de los desplazamientos activos y de la no dependencia del vehículo privado. De la no dependencia. Por otra parte también un aspecto que yo creo que es sumamente importante es el hecho de que nosotros realizamos el informe de evaluación de impacto en salud a la vista de la información pública, es decir, ya tenemos el conocimiento de la percepción de los ciudadanos y no podemos dejar de reconocer que cuando la ciudadanía o cuando una población determinada entiende que hay un problema, ese problema hay que gestionarlo. Puede tener su base científica o no, pero eso es un problema que hay que gestionar, ¿no? Y que nosotros estamos acostumbrados a tener que hacerlo. Nosotros, a través de la evaluación de impacto, nos podemos anticipar porque ya conocemos, cuando vamos a elaborar el informe de evaluación de impacto en salud, cuál es la posible percepción que puede tener la ciudadanía, tanto a través de la información pública, que todos los procedimientos de aprobación de las actuaciones que son objeto de evaluación de impacto en salud tienen, como también por el hecho de que intentamos fomentar mecanismos adicionales de participación ciudadana, para recoger de manera más real lo que la ciudadanía percibe sobre el proyecto, sobre el plan que se quiere implantar. Y por último, como no, también decirlo, nos anticipamos, porque el informe es prospectivo, o sea, es decir, nosotros estamos haciendo un informe sobre proyectos, el proyecto todavía no se ha ejecutado, nos anticipamos a muchos escenarios que habitualmente tenemos que gestionar desde el punto de vista de la salud pública y que son derivados precisamente de actuaciones como son la planificación urbana, como son las actividades. Pues nos podemos anticipar a emplazamientos de actividades industriales potencialmente peligrosas, en cercanía de la población. Nos podemos anticipar a situaciones como pueden ser, por ejemplo, los cortes de abastecimiento de agua porque no hay disponibilidad de recursos de calidad, como es el agua de abastecimiento en la población concreta. Y has hablado de que no podíamos tener procedimientos administrativos adicionales, ¿no? Pero para que quede muy claro, porque a veces hay confusión, ¿en qué aspecto se diferencia la evaluación de impacto en salud de la evaluación de impacto ambiental? Me parece muy buena pregunta, una pregunta muy oportuna. Para contestar a esta pregunta, yo creo que lo primero que cabe decir es cuál es el concepto que se tiene sobre salud y medio ambiente, y para ello nos vamos a toda la normativa y todas las estrategias que la Comisión Europea ha publicado con el intento de armonizar su abordaje en todos los Estados miembros, ¿no? Y obviamente no hay una separación entre medio ambiente y salud. El medio ambiente integra la salud. Obviamente es a través del medio ambiente donde enfermamos, donde tenemos la posibilidad de mejorar en relación a nuestra salud, ¿no? No obstante, como el aspecto fundamental en todo esto es que cuando ha ido esa normativa
y se armoniza a través de, por ejemplo, en el Estado español, hay una consideración más medioambiental que de salud. Los estudios de impacto ambiental requieren obligatoriamente que haya un análisis de la salud de las poblaciones. Lo que pasa es que tradicionalmente y habitualmente no se suele hacer. Esto ha hecho que, bueno, pues que Andalucía, en primer lugar, que ha incorporado el informe de evaluación de impacto en salud, y otras comunidades autónomas vayan por la misma línea de incorporar este informe. Porque además, con relación a los estudios de impacto ambiental, incorpora dos aspectos fundamentales. El primero es que el estudio de impacto en salud tiene en cuenta la identificación de población vulnerable. Ya lo he repetido en varias ocasiones a lo largo de esta entrevista, pero creo que merece la pena ponerle énfasis a esto. Nosotros identificamos la población vulnerable e intentamos analizar su distribución, es decir, cómo se distribuyen las acciones y medidas de un proyecto determinado o de una actuación determinada en relación a esta población. Esto es un aspecto importante. Y el otro aspecto importante es que no incorporamos solo medidas para minimizar los riesgos que la actuación, el proyecto, el plan o programa pueda introducir en la población, sino que también se incorporan medidas a los efectos de maximizar aquellos aspectos que son positivos para la población. Creo que el hecho de que se tenga en cuenta la distribución identificando la población vulnerable y el hecho de que se tenga en cuenta también acciones y medidas que fomentan efectos positivos de las actuaciones son dos grandes diferencias con respecto a los estudios de impacto ambiental. Y muchas gracias, Pepe, sobre todo porque ha quedado muy claro la importancia que tiene la norma en materia de salud pública para reforzar en materia urbanística la configuración de los pueblos y ciudades en Andalucía mucho más saludables. Muchas gracias.